El frío no era solo frío. Era una cosa viva que se metía por las orejas, se enroscaba en los huesos y apretaba hasta que el corazón parecía una piedra a punto de romperse. Niebla ya no sabía cuánto tiempo llevaba allí. El tiempo se había vuelto nieve, blanca, pesada, sin principio ni fin, estaba hundido hasta el cuello. Solo asomaban la cabeza y una oreja rota que el viento azotaba como bandera. Intentó mover una pata delantera y sintió como la nieve endurecida le raspaba la piel como vidrio molido. El dolor era tan intenso que por un instante deseó que el frío terminara el trabajo de una vez. Pero algo dentro de él, algo más viejo que el miedo, se negaba a rendirse, recordaba el olor. Siempre empezaba por ahí. El olor a tabaco negro, a cuero mojado y a nafta vieja del camión. Recordaba la mano grande que le rascaba detrás de las orejas y la voz ronca que decía, buen perro, el mejor. Recordaba la puerta abriéndose, el empujón suave en el lomo, la nieve golpeándole la cara como miles de agujas. Recordaba el motor arrancando y alejándose. Recordaba que había corrido detrás hasta que las patas le sangraron y la voz se le quebró en la garganta. Después, solo blanco, intentó ladrar. Abrió la boca y el aire helado le quemó la lengua. Lo que salió no fue ladrido. Fue un gemido largo, roto, que empezó bajo y se estiró hasta volverse un aullido que ni él mismo reconoció. El sonido rebotó contra las paredes invisibles del valle, subió por las laderas, se coló entre los cuellos cubiertos de escarcha y siguió viajando, más lejos de lo que cualquier perro debería poder gritar. En algún lugar, muy lejos, una mujer levantó la cabeza dentro de una carpa que temblaba bajo la tormenta. Niebla dejó de aullar porque ya no le quedaba aire. El silencio que siguió fue peor que el dolor. Se quedó mirando el cielo gris que giraba encima de él como un agua sucia. Pensó que iba a morir así, con los ojos abiertos, viendo cómo la nieve lo cubría del todo. Cerró los párpados. Sintió los cristales de hielo pegándose a las pestañas, entonces oyó pasos. No eran pasos de animal. Eran pesados, torpes, humanos. Se acercaban despacio, crujiendo. Niebla abrió los ojos apenas. A través de la cortina de nieve vio una luz amarilla que se movía como un fuego fatuo. La luz se detuvo a unos metros. Alguien respiraba fuerte, jadeando. «Hola», dijo una voz de mujer, temblorosa pero firme. «¿Hay alguien ahí?». Niebla intentó gruñir. Solo salió un quejido débil, casi un llanto de cachorro. La luz se acercó más. Vio botas negras, pantalones impermeables, una linterna que lo cegó. Después, una cara. Una mujer joven, el pelo recogido bajo un gorro de lana, los ojos muy abiertos y oscuros. Olía a té amargo y a humo de leña. «Dios mío», susurró ella, se arrodilló. La nieve le llegó casi a las rodillas. Extendió una mano enguantada con mucho cuidado, como quien se acerca a un lobo herido. Niebla quiso morder, quiso huir, pero el cuerpo ya no obedecía. La mujer tocó el hocico helado. Estaba tan frío que el guante se pegó un segundo antes de soltarse. «Estás vivo, pequeño». Niebla sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era el corazón. Era otra cosa, más profunda. Un sollozo sin sonido le sacudió todo el cuerpo. Las lágrimas se congelaron antes de caer. La mujer se quitó el gorro y se lo puso a él en la cabeza, cubriéndole las orejas destrozadas por el hielo. «No te muevas. Ya te tengo», lo rodeó con los brazos. Niebla sintió el calor de su cuerpo a través de 1000 capas de ropa. Era un calor que dolía, porque le recordaba todo lo que había perdido. Intentó apartarse, pero ella lo apretó más fuerte. «SHH, ya pasó. Ya pasó lo peor», mentía. Los dos lo sabían. Ella lo levantó. Pesaba más de lo que parecía. Era un perro grande, mestizo de pastor alemán con algo de lobo que nadie había podido identificar nunca. La mujer trastabilló, casi cae, pero se sostuvo contra un árbol. La linterna rodó por la nieve y se apagó. Ahora solo había la luz de la luna reflejada en el blanco infinito. Niebla cerró los ojos. El mundo se volvió balanceo, calor, olor a mujer y a miedo. Oyó su corazón latiendo muy rápido contra su oreja buena. Ella caminaba despacio, resbalando, maldiciendo en voz baja, pero sin soltarlo nunca. De pronto,
el viento cambió de dirección y trajo un olor que Niebla conocía demasiado bien. Tabaco negro. Cuero. Nafta vieja. El olor del hombre que lo había abandonado. Abrió los ojos de golpe. Giró la cabeza cuanto pudo. A lo lejos, en la ladera opuesta, vio el resplandor de unos faros que se encendían y apagaban, como si alguien estuviera probando el motor en la oscuridad. El camión. El mismo camión. Niebla empezó a temblar, pero esta vez no era de frío. La mujer sintió el cambio. Se detuvo. Miró hacia los faros lejanos. ¿Qué pasa, bonito? ¿Qué viste? Niebla intentó bajar. Quería correr hacia esos faros, quería morder, quería entender por qué. Pero las fuerzas le fallaron. La cabeza le cayó hacia atrás, inerte, los faros se apagaron de golpe, la mujer apretó los dientes. Sea lo que sea, ahora no, murmuró. Primero te saco de aquí, volvió a caminar. Cada paso era una lucha. La nieve le llegaba a las caderas en algunos sitios. Una vez tropezó y cayó de rodillas, protegiendo a Niebla con su propio cuerpo. Él sintió el golpe, sintió su respiración agitada contra el cuello. No te suelto, jadeó ella. Te lo juro por mi madre que no te suelto. Niebla cerró los ojos otra vez. El olor del camión se fue desvaneciendo con el viento, llevaban casi una hora avanzando cuando la mujer se detuvo en seco. Delante de ellos, la nieve estaba removida en un círculo perfecto, como si algo muy grande hubiera girado sobre sí mismo. En el centro, huellas frescas de neumáticos anchos. Alguien había estado allí hacía poco. Muy poco. La mujer miró las huellas, después a Niebla, después al horizonte negro. ¿Viniste a buscarlo?, preguntó en voz baja, como si hablara con el viento. ¿O viniste a asegurarte de que estuviera muerto? Niebla no contestó. No podía. Pero en su pecho, algo que había estado congelado durante días empezó a latir otra vez. No era esperanza. Era algo más oscuro. La mujer siguió caminando. Cuando por fin llegaron a la carpa, el amanecer apenas era una línea gris sucia en el este. Ella lo depositó con cuidado sobre una manta térmica, encendió la linterna frontal y empezó a quitarle la nieve pegada al pelo. Sus manos temblaban. Niebla la miró. Vio lágrimas congeladas en sus pestañas. Vio miedo. Vio rabia. Vio algo que nunca había visto en ojos humanos. Culpa. Perdóname por no haber llegado antes, susurró ella. Niebla cerró los ojos. El calor empezaba a volver a sus extremidades en oleadas dolorosas. Sentía cada nervio despertando, gritando. Pero ya no estaba solo. En algún lugar, muy lejos, un motor volvió a encenderse. Esta vez no se apagó. El sonido creció, se acercó, pasó de largo por el camino inferior y siguió rumbo al norte, perdiéndose entre los cerros. Niebla abrió los ojos de golpe, la mujer lo estaba mirando fijamente. Ese camión, era de quien te dejó aquí. Niebla no movió la cola. No ladró. Solo sostuvo la mirada, y en sus ojos amarillos, por primera vez desde que lo abandonaron, brilló algo que no era miedo ni dolor, era memoria, y la memoria, en los perros, nunca se congela del todo. Lucía lo cargó en brazos los últimos 200 metros hasta el refugio móvil de los guardaparques. Niebla pesaba como un saco de piedras mojadas y olía a muerte lenta. Cada paso de ella era un resbalón, una maldición entre dientes, un «aguanta, ya falta poco», que sonaba más a súplica que a promesa. Cuando por fin cruzaron la puerta metálica, los dos hombres que estaban dentro se quedaron mudos. Uno dejó caer la taza de mate, el otro se santiguó sin darse cuenta. «Traje un perro», dijo Lucía, jadeando. «Vivo». Apenas, Niebla sintió que lo depositaban sobre una camilla improvisada hecha de tablas y mantas de lana cruda. El calor de la estufa a leña le golpeó la cara como un puñetazo. Dolía. Todo dolía. El hielo que llevaba pegado al pelo se empezó a derretir y corrió en riachuelos por su lomo, formando charcos rojizos donde la piel se había abierto. «Necesitamos agua tibia, no caliente», ordenó Lucía mientras se quitaba los guantes con los dientes. «Y las mantas térmicas». Rápido, uno de los guardaparques, un hombre mayor con bigote gris y ojos cansados, se acercó con cuidado. Extendió la mano hacia el hocico de Niebla. El perro enseñó los colmillos sin fuerza, un gruñido que salió como suspiro. «No me toques», pareció decir. El hombre retrocedió. Lucía se puso entre ellos.
déjenme sola con él un rato. Los dos salieron sin discutir. La puerta se cerró con un golpe seco que retumbó en el pecho de Niebla como un trueno lejano. Lucía se arrodilló. Le habló despacio, en una mezcla de español y mapudungún que olía a humo de fogata y a hierbas amargas. Kimun, Kumelechi Quechu, sé que duele, sé que estás furioso. Pero ahora estoy aquí. Nadie más te va a hacer daño. Niebla la miró. Los ojos amarillos estaban nublados por la hipotermia, pero dentro de esa niebla había algo que se negaba a apagarse. Intentó levantarse. Las patas delanteras temblaron y cedieron. Cayó de costado con un golpe sordo. Lucía le puso una mano en el cuello. Sintió el pulso débil, rápido, asustado, tranquilo. Primero te calentamos por fuera, después por dentro. Paso a paso, empezó a frotarlo con toallas tibias, con movimientos largos y firmes. Niebla cerró los ojos. Cada roce era fuego. Cada gota de agua que caía de su pelo era una aguja. Pero debajo del dolor había algo más, el olor de ella. Olía a lluvia, a eucalipto, a perro mojado que había sido feliz alguna vez. Olía a esperanza que él ya no creía posible. El proceso duró horas. Le envolvieron el cuerpo en mantas térmicas plateadas que crujían como papel de regalo. Le pusieron suero caliente en una vía que Lucía clavó en la pata delantera con una precisión que solo da haberlo hecho cientos de veces en animales que no pueden decir gracias. Le masajeó las almohadillas congeladas hasta que la sangre volvió y el dolor se volvió insoportable. Niebla gimió. Un gemido largo, profundo, que parecía salirle de las entrañas mismas de la montaña. Llora si quieres, le dijo ella sin dejar de frotar. Yo también lloraría, y lloró. No lágrimas, porque los perros no lloran así, pero sí un temblor que le sacudió todo el cuerpo y un aullido bajo que hizo vibrar las ventanas del refugio. Cuando la temperatura corporal subió por encima de los 35 grados, Lucía lo dejó descansar. Se sentó en el suelo, espalda contra la camilla, y se quedó mirándolo. Niebla dormía a ratos, se despertaba sobresaltado, olfateaba el aire buscando el olor del hombre que lo había abandonado. No lo encontraba. Solo estaba ella. En un momento de quietud, Lucía se levantó y fue hasta una pizarra improvisada en la pared. Había fotos pegadas con cinta, donantes, benefactores, gente que pagaba para que los guardaparques pudieran seguir salvando lo que quedaba de bosque. Entre esas fotos, una destacaba, un hombre de unos 60 años, pelo plateado, sonrisa de anuncio de whisky caro, posando junto a un perro grande, gris y negro, con una oreja rota. Lucía se quedó helada. El perro de la foto era él. El mismo. Un poco más joven, más brillante de ojos, pero el mismo. Debajo de la foto, una placa dorada, don Ernesto Aldunate y su fiel compañero Rayo, donación récord 2022. Lucía se giró lentamente hacia Niebla. Él había abierto los ojos y miraba la foto fijamente. El gruñido que salió de su garganta fue tan bajo que pareció salir de la tierra misma. ¿Rayo?, susurró Lucía. Ese eras tú. Niebla no contestó con palabras. Solo se levantó, tambaleante, y dio 2 pasos hacia la pared. Apoyó la nariz en la foto, justo encima de la cara del hombre. Olfateó. El olor no estaba, pero la memoria sí. Y la memoria ardía. Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. Ese hijo de puta, dijo en voz apenas audible. Se acercó a Niebla y le puso una mano en la nuca. Él no se apartó. Por primera vez, dejó que una humana lo tocara sin gruñir. Te cambió el nombre, te usó para sus fotos de benefactor y después te tiró como basura, dijo Lucía. Su voz temblaba de rabia. Te juro por lo más sagrado que no se va a salir con la suya. Niebla giró la cabeza y la miró. En sus ojos ya no había solo dolor. Había algo nuevo. Algo que Lucía reconoció porque lo había visto antes en perros que habían sido traicionados, una promesa silenciosa de que, si alguna vez volvían a cruzarse con quien los lastimó, no habría mordaza que los contuviera. Esa noche, mientras afuera la tormenta seguía rugiendo, Lucía se quedó dormida sentada en el suelo con la cabeza apoyada en la camilla. Niebla, despierto, la vigilaba. Cada vez que ella se movía en sueños, él le lamía la mano con cuidado, como diciendo, estoy aquí. A las 4 de la mañana, el viejo guardaparques entró sin hacer ruido y dejó sobre la mesa un lector de chips portátil. Lucía se despertó sobresaltada. ¿Encontraste algo?
Preguntó con voz ronca. El hombre asintió. Le pasó el lector a Lucía. Cuando lo revisamos por primera vez no tenía fuerzas ni para moverse. Ahora sí, Lucía encendió el aparato y lo pasó lentamente por el cuello de Niebla. El lector pitó. En la pantalla apareció un código largo y, debajo, un nombre, propietario registrado, Ernesto Aldunate. Chip implantado, 15 de marzo de 2019. Estado, activo. Última ubicación enviada, 14 de febrero de 2025 23:47 horas. Coordenadas, exactamente donde lo encontramos. Lucía miró a Niebla. Él la miraba a ella. Los dos entendieron al mismo tiempo, el chip no solo registraba. Emitía. Cada cierto tiempo enviaba una señal. Alguien, en algún lugar, sabía exactamente dónde estaba el perro que había abandonado. Lucía apretó los dientes tan fuerte que le dolieron. Nos está vigilando, susurró. Niebla se levantó de la camilla por primera vez sin ayuda. Las patas le temblaban, pero se sostuvo. Caminó hasta la puerta, la empujó con el hocico y miró hacia afuera. La nieve seguía cayendo, pero ahora había algo más, huellas frescas de neumáticos que pasaban a menos de 100 metros del refugio y seguían camino arriba, hacia el portezuelo. Lucía se acercó a él. Puso una mano en su lomo helado. ¿Quieres que lo busquemos?, le preguntó en voz baja. Niebla no movió la cola. No ladró. Solo giró la cabeza y la miró con esos ojos amarillos que ya no eran de cachorro, y en el silencio de la tormenta, Lucía entendió perfectamente lo que él respondía. No todavía. Pero cuando llegue el momento. Yo voy a estar listo. Los días siguientes fueron una guerra lenta entre el cuerpo de Niebla y el tiempo. El refugio de montaña olía a desinfectante, a café quemado y a miedo humano que intentaba disimularse con bromas. Niebla rechazaba la comida si alguien más que Lucía se la ofrecía. Cuando los guardaparques se acercaban demasiado, enseñaba los colmillos sin ruido, solo un destello blanco y una mirada que decía, un paso más y pruebo a ver si todavía puedo matar. Nadie insistía. Por las noches dormía pegado a la estufa, hecho un ovillo tan apretado que parecía querer volver a ser cachorro. Soñaba. Siempre el mismo sueño. Corría detrás del camión gris, la nieve le llegaba al pecho, ladraba hasta que la garganta le sangraba, y el hombre, Ernesto, se asomaba por la ventanilla, sonreía con esa sonrisa de foto de revista y le tiraba un cigarrillo encendido que le quemaba el hocico. Entonces despertaba aullando. El aullido rebotaba contra las paredes de chapa y hacía que todos en el refugio se quedaran quietos, como si el sonido les recordara que también ellos podían ser abandonados algún día. Lucía no dormía. Se sentaba en el suelo con la espalda apoyada en la camilla y le hablaba hasta que la voz se le ponía ronca. Le contaba historias de perros que había salvado y de otros que no pudo salvar. Le hablaba de su abuela mapuche que le había enseñado a escuchar lo que los animales no dicen con palabras. Niebla escuchaba. A veces apoyaba la cabeza en la rodilla de ella y dejaba que le rascara detrás de la oreja rota. Era el único lugar donde el frío no había vuelto a entrar. Una mañana, el sol salió tan fuerte que la nieve se puso a llorar desde los techos. Lucía decidió que ya era hora de trasladarlo. No puedes quedarte aquí para siempre, le dijo mientras le ponía un collar nuevo, de cuero suave, sin placa. Este lugar huele a él. Te está envenenando. Niebla olió el collar. Olía a taller, a aceite de lenga, a manos humanas que no eran las de Ernesto. Lo aceptó. Lo subieron a la camioneta del parque entre 3 personas. Niebla se quedó quieto en la caja, mirando el paisaje que se alejaba. Cuando pasaron por el lugar exacto donde lo habían encontrado, levantó la cabeza y olfateó el viento. Había algo. Un resto. Un hilo de tabaco negro que el sol no había logrado borrar del todo. Gruñó tan bajo que solo Lucía lo oyó. El viaje duró 14 horas. Cruzaron la cordillera, bajaron al Valle Central y después tomaron un transbordador hacia Chiloé. Niebla vomitó 2 veces, pero no se quejó. Cuando por fin llegaron al santuario, un terreno grande rodeado de bosque nativo y mar al fondo, el aire olía a sal, a ciprés y a otros perros. Muchos otros perros los recibieron con cautela. Los rescatados siempre llegan oliendo a tragedia, y los que ya llevan tiempo allí aprenden a protegerse. Un pastor belga sin una pata trasera se acercó ladrando con furia. Niebla no contestó.
solo lo miró hasta que el otro bajó la cola y se fue. Una border collie joven intentó jugar, Niebla le mostró los dientes y ella retrocedió como si hubiera tocado fuego. Solo una perra anciana, ciega de ambos ojos y con el pelo blanco como la nieve que casi lo mató, se acercó sin miedo. Se llamaba Ñuque, madre en mapudungún. Olía a enfermedad dulce, a huesos viejos y a una calma que Niebla no entendía. Se detuvo frente a él, levantó el hocico ciego y olfateó su cara. Después se acostó a su lado, pegada, como si siempre hubiera estado allí. Niebla se tensó. Luego, lentamente, apoyó la cabeza sobre el lomo de ella. Por primera vez desde el abandono, durmió sin soñar. Los días en el santuario fueron raros. Niebla caminaba solo por los cercados, marcando árboles que ya estaban marcados 1000 veces, mirando el horizonte como si esperara que el camión gris apareciera por el camino de ripio. Los voluntarios lo llamaban el fantasma. Decían que sus ojos amarillos brillaban incluso de día. Lucía se quedaba el mayor tiempo posible, pero tenía que volver a la cordillera cada 15 días. Antes de irse, siempre se arrodillaba frente a él: vuelvo pronto. No te olvides de mí. Niebla lamía su cara una sola vez, rápido, como quien sella un pacto. Una noche de luna llena, el sueño volvió más fuerte que nunca. En el sueño, el camión estaba estacionado frente al santuario. La puerta se abría. Ernesto bajaba, más viejo, más delgado, con la misma sonrisa. Le tendía la mano y decía: ven, Rayo, ya pasó. Niebla corría hacia él, y cuando llegaba, el hombre se convertía en humo negro que le entraba por la boca y lo ahogaba. Despertó aullando tan fuerte que todos los perros del santuario contestaron al unísono. Ñuque se levantó temblando y lamió su cara hasta que se calmó. Pero el daño estaba hecho. Niebla rompió el cercado esa misma noche. Mordió la malla hasta que los dientes le sangraron y se escapó al bosque. Lo encontraron al amanecer, sentado en la playa, mirando el mar como si quisiera meterse y no volver. Lucía había llegado de emergencia en el primer vuelo. Corrió descalza por la arena fría y se tiró a su lado. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué viste? Niebla no contestó. Solo temblaba. Ella lo abrazó fuerte, sintiendo como los huesos se le marcaban bajo el pelo todavía áspero. Al día siguiente, la veterinaria jefe del santuario hizo un chequeo completo. Encontraron la cicatriz antigua en la nuca, casi invisible bajo el pelaje. Es un chip de alta gama, dijo. Del tipo que usan los cazadores ricos para sus perros de lujo. Este no solo guarda datos, emite. Lucía sintió que el mundo se le caía encima. ¿Cada cuánto? Depende de la programación. Puede ser cada hora, cada día, o cuando alguien lo activa manualmente. Esa noche, conectaron el lector profesional. El chip habló: propietario, Ernesto Aldunate. Última señal enviada, 11 de marzo de 2025, 2:17 de la mañana. Receptor, IP fija en Santiago, región metropolitana. Estado actual, activo modo SGUIMINTO. Lucía miró la pantalla. Después miró a Niebla, que estaba acostado con la cabeza entre las patas, mirándola como si ya supiera. Nos está viendo, susurró ella. Todo este tiempo has sabido exactamente dónde estabas. Niebla se levantó despacio. Caminó hasta la ventana del consultorio. Afuera, la niebla se arrastraba desde el mar como dedos blancos. Olfateó el vidrio. De pronto gruñó, bajo, profundo, continuo. Lucía se acercó. Siguió la dirección de su mirada. En el camino de acceso, casi oculto entre los árboles, había un auto negro con los vidrios polarizados. Estaba apagado. Llevaba ahí al menos media hora. Nadie había bajado. Lucía sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Es él?, preguntó en voz apenas audible. Niebla no contestó con palabras. Solo apoyó las patas delanteras en el marco de la ventana y gruñó otra vez, más fuerte. El gruñido se convirtió en un ladrido seco, cortante, que hizo saltar a todos los perros del santuario. El auto encendió los faros. Dio media vuelta lentamente y se alejó por el camino de ripio, levantando una nube de polvo que la niebla se tragó en segundos. Lucía abrazó a Niebla tan fuerte que él gimió. Se acabó, le dijo al oído. A partir de ahora, el que tiene miedo va a ser él. Niebla giró la cabeza y lamió la lágrima que le corría por la mejilla. Sabía a sal y a rabia. En la pantalla del lector, una nueva línea apareció sola:
como si alguien, desde muy lejos, hubiera apretado un botón, señal recibida. Modo seguimiento, intensivo. Próxima transmisión, 5. 4. 3. Lucía apagó el aparato de un manotazo, Niebla la miró. En sus ojos amarillos ya no había súplica, solo había cuenta regresiva. El traslado a Chiloé fue definitivo. Lucía firmó los papeles con mano temblorosa. Niebla ya no podía quedarse en ningún lugar donde el chip pudiera ser rastreado con facilidad. El santuario se llamaba Huenteley, un predio de 40 hectáreas rodeado de bosque siempreverde y con el mar golpeando los acantilados al oeste. Allí los perros no llevaban collares con GPS, no había drones de los donantes, no había cámaras de seguridad que miraran hacia adentro. Solo olor a salitre, a arrayán mojado y a libertad vigilada. Niebla llegó en la caja de una camioneta vieja, envuelto en una manta que aún olía a Lucía. Cuando abrieron la puerta trasera, no bajó de un salto como los demás rescatados. Bajó despacio, pata por pata, olfateando cada centímetro del suelo nuevo. Los otros perros lo esperaban en fila detrás de la reja, algunos ladraban, otros se quedaban quietos, todos medían al recién llegado. Él los miró uno por uno sin bajar la cabeza. El mensaje fue claro: no busco amigos, solo espacio. Los primeros días fueron de guerra fría. Un mastín enorme llamado Huilliche intentó dominarlo marcando su plato de comida. Niebla se quedó mirando al mastín hasta que éste retrocedió con la cola entre las patas. Una hembra joven y juguetona, Canela, se le acercó moviendo la cola como ventilador. Niebla le mostró los colmillos y ella se fue lloriqueando. Hasta los gatos del taller se escondían cuando él pasaba. Olía a muerte reciente, a nieve que aún le quemaba por dentro, y los demás animales lo sentían. Solo Ñuque lo aceptó sin condiciones. La vieja perra ciega vivía en un rincón del galpón principal, sobre una pila de sacos de carbón que ya nadie usaba. Tenía 15 años, el pelo blanco como lana sucia y los ojos cubiertos por una película azul lechosa. Cuando Niebla pasaba cerca, ella levantaba la cabeza, olfateaba el aire y movía apenas la cola, 2 golpes lentos, como quien dice: ya sé quién eres. Una noche de lluvia fuerte, Niebla se metió debajo del mismo techo. Ñuque se arrastró hasta él y se acostó pegada a su lomo. Niebla se tensó, listo para gruñir. Pero ella solo suspiró y apoyó la cabeza entre sus omóplatos. El calor de su cuerpo viejo era distinto al de Lucía, era calor de madre que ya no espera nada y por eso lo da todo. Niebla cerró los ojos y, por primera vez desde el abandono, durmió sin soñar con camiones. Durante el día vagaba solo. Recorría los senderos hasta el acantilado, se sentaba en la punta más alta y miraba el mar como si esperara que el agua le devolviera algo que se había llevado. Los voluntarios lo observaban desde lejos y murmuraban: ese perro está esperando que alguien venga a matarlo o a rescatarlo, y todavía no sabe cuál de las dos cosas desea más. Lucía venía cada 10 días. Llegaba en el bus de las 7 de la mañana, con el pelo húmedo por la garúa y una mochila llena de carne cruda que compraba en el mercado de Castro. Niebla la olía antes de verla. Corría hasta la entrada y se quedaba quieto frente a la reja, sin mover la cola, solo mirándola con esos ojos amarillos que parecían haber visto el fin del mundo. Ella se arrodillaba y él apoyaba la cabeza en su pecho exactamente 3 segundos, ni uno más, ni uno menos, antes de dar media vuelta y guiarla hasta el lugar donde quería estar ese día. A veces era la playa, a veces el bosque, a veces simplemente debajo del ciprés más grande, donde se acostaban juntos y escuchaban la lluvia golpear las hojas. Una mañana de octubre llegó un voluntario nuevo. Era alto, flaco, con la piel pálida de quien no ha visto sol en meses. Llevaba barba de varios días y una chaqueta de cuero gastada que olía a tabaco negro y a nafta vieja. Cuando se quitó los guantes para saludar a los coordinadores, Niebla, que estaba a 50 metros tomando sol junto a Ñuque, se quedó tieso. El viento venía del norte y trajo el olor completo: tabaco negro, cuero mojado, nafta, y algo más profundo, algo que estaba grabado en sus huesos. El hombre se llamaba Tomás Aldunate. Niebla se levantó despacio. El pelo del lomo se le erizó como agujas. Ñuque sintió el cambio y gimió bajito, pero él ya no la escuchaba. Caminó hacia la reja que separaba el área de voluntarios del área de perros. Los otros animales se apartaron formando un pasillo. Tomás estaba hablando con la coordinadora, riendo por algo, cuando de pronto sintió el peso de una mirada que le quemó la nuca. Giró la cabeza, y vio a Niebla.
El reconocimiento fue instantáneo en los dos. En Tomás, sorpresa, culpa, dolor. En Niebla, una furia tan pura que el aire pareció volverse rojo. Tomás dio un paso atrás. El cigarrillo que tenía en la mano se le cayó al suelo. Rayo, susurró sin darse cuenta. Niebla saltó contra la reja con tanta fuerza que el metal vibró y se dobló. Los colmillos chocaron contra la malla a centímetros de la cara de Tomás. El gruñido que salió de su garganta no era de este mundo, era el sonido de la nieve rompiéndose, del hielo que estalla, de todo lo que había quedado enterrado vivo. Los voluntarios gritaron. Alguien corrió por una pértiga. Tomás no se movió. Estaba blanco como papel, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Lo siento tanto, dijo con la voz quebrada. Niebla atacó otra vez. La reja crujió. Una tercera vez. La malla empezó a ceder por arriba. Los perros del santuario comenzaron a aullar todos a la vez, un coro de miedo y rabia que hizo temblar los vidrios de las casas cercanas. Lucía llegó corriendo desde el consultorio, descalza, con la bata blanca manchada de sangre de otra cirugía. Vio la escena y entendió todo en medio segundo. Atrás todos. Gritó, se metió entre Niebla y la reja. Él la vio y se detuvo en seco, jadeando, con la boca llena de espuma y sangre de haberse roto un colmillo contra el metal. Lucía se arrodilló, le tomó la cara con las dos manos y lo miró a los ojos. Ese no es él, le dijo despacio, firme. Es el hijo. El hijo, ¿entiendes? No es el que te dejó. Niebla temblaba entero. Los ojos estaban inyectados en sangre. Pero la voz de Lucía era el único ancla que le quedaba al mundo. Lentamente, muy lentamente, bajó la cabeza. Un gemido largo, desgarrador, salió de su pecho y se perdió entre los árboles. Tomás seguía allí, inmóvil. Las lágrimas ahora le corrían por la cara sin vergüenza. No sabía, dijo con voz rota. Mi padre dijo que te había regalado a un amigo en Bariloche. Te juro que no sabía. Lucía se levantó y lo miró con un odio tan frío que Tomás retrocedió otro paso. Tu padre es un mentiroso y un cobarde, dijo. Y tú ahora estás aquí. ¿Por qué? Porque quiero reparar lo que pueda, respondió él, y por primera vez miró a Niebla directamente. Si me deja. Niebla lo miraba también. El olor era el mismo, pero había algo distinto. Miedo, sí, pero también dolor de verdad. El mismo dolor que él llevaba dentro. Esa noche, Niebla no comió. Se quedó sentado frente a la reja rota, mirando la casa de los voluntarios donde Tomás dormía. Ñuque se acostó a su lado, temblando de frío. Él no se movió. A las 3 de la mañana, la luna estaba alta y redonda como una herida abierta. Niebla se levantó. Caminó hasta el cercado principal, se coló por el agujero que él mismo había hecho horas antes y desapareció en la oscuridad del bosque. Cuando amaneció, lo encontraron en la playa más lejana, la que solo se puede alcanzar bajando por un sendero de cabras. Estaba sentado al borde del acantilado, mirando el mar que rugía abajo como si quisiera tragarse el mundo. Lucía llegó corriendo, con Tomás detrás, pálido y sin aliento. Niebla no se dio vuelta. Solo miró el horizonte, donde el cielo y el agua se fundían en una línea gris, y en su postura, en la tensión de sus músculos, en la forma en que el viento le movía el pelo, había una sola pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿hasta dónde estoy dispuesto a saltar para dejar de doler? Lucía encontró a Niebla exactamente donde la marea no llegaba. El acantilado de Huenteley caía en picada 30 metros hasta las rocas negras que el Pacífico golpeaba sin descanso. La niebla era tan espesa que parecía algodón mojado, solo se oía el mar rugiendo abajo y, de vez en cuando, el grito de un pilpilén que se perdía en la bruma. Niebla estaba sentado al borde mismo, las patas delanteras colgando en el vacío. No temblaba. Miraba hacia abajo como quien mira un espejo que nunca devuelve la misma cara. El viento le levantaba el pelo en mechones grises y negros, y sus ojos amarillos brillaban con una calma que helaba más que cualquier tormenta. Lucía se acercó despacio, sin hablar. Se quitó las zapatillas para no resbalar en la arcilla húmeda y avanzó descalza hasta quedar a 2 metros de él. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Niebla lo oía. Aquí estoy, dijo al fin, con voz baja, casi un susurro que el viento se llevaba. No tienes que saltar. Niebla no se movió. Solo giró la cabeza un poco, lo justo para mirarla de reojo. En esa mirada había de todo: cansancio de siglos, rabia contenida,
Una pregunta que no tenía palabras. Lucía se sentó en el suelo, cruzó las piernas y dejó que la lluvia fina le empapara la cara. Sé lo que viste ayer, continuó. Tomás. El olor. Lo entiendo. Yo también lo habría mordido. Yo también querría tirarme. Pero si te vas ahora, él gana. El viejo gana. Y tú no eres de los que pierden, ¿verdad? Niebla respiró hondo. El pecho se le levantó y bajó como un fuelle roto. Lentamente, muy lentamente, retrocedió 2 pasos del borde. No se acercó a ella. Solo se quedó allí, de pie, mirando el vacío que había estado a punto de tragárselo. Lucía soltó el aire que había estado reteniendo. Las lágrimas se le mezclaron con la lluvia. Gracias, susurró, entonces se acostó de espaldas en el suelo mojado y abrió los brazos, como quien se rinde al cielo. Niebla la observó un rato largo. Después, con pasos pesados, se acercó. Se detuvo encima de ella, olfateó su cara, su cuello, sus manos. Y por primera vez desde que lo rescataron, hizo algo que nadie esperaba, se dejó caer de costado, apoyó la cabeza en el pecho de Lucía y cerró los ojos. Permanecieron así casi 1 hora. La lluvia caía, el mar rugía, y el corazón de Lucía latía tan fuerte que Niebla lo usó de almohada. En algún momento ella empezó a hablarle en mapudungun antiguo, palabras que su abuela le había enseñado para calmar a los caballos asustados. Niebla no entendía las palabras, pero entendía el tono. Era el mismo que usaba Ñuque cuando se acostaba junto a él. Era el tono de quien dice, ya no estás solo, sin necesidad de promesas. Cuando volvieron al santuario, Tomás los esperaba en la puerta del galpón, empapado, con la cara hinchada de llorar. Había pasado la noche en vela, fumando un cigarrillo tras otro hasta que los dedos le olían a ceniza. Cuando vio a Niebla vivo, las rodillas le fallaron y cayó sentado en el suelo. Lo siento, dijo con voz rota. Lo siento tanto, Rayo. Niebla, como quieras que te llame ahora. Niebla se detuvo frente a él. El olor era insoportable, tabaco, culpa, miedo, sangre del mismo linaje que la del hombre que lo abandonó. Los músculos se le tensaron. Un gruñido empezó a subirle por la garganta. Lucía puso una mano en su lomo. Él no sabía, dijo. Te juro que no sabía. Tomás levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Mi padre me dijo que te había regalado. Yo tenía 15 años la última vez que te vi. Después me mandó a estudiar a Estados Unidos y, cuando volví, ya no estabas. Pregunté. Me dijo que estabas feliz en una estancia en Argentina. Le creí. Siempre le creí todo. Niebla avanzó un paso. El gruñido se hizo más profundo. Tomás no retrocedió. Abrió los brazos, desarmado, como quien se ofrece en sacrificio. Si quieres matarme, hazlo. Me lo merezco. Lucía contuvo el aliento. Niebla llegó hasta él. Su hocico quedó a centímetros de la garganta de Tomás. Podía sentir el pulso acelerado, el olor a sudor frío, el temblor apenas contenido. Podía cerrar las fauces y terminar con todo, pero no lo hizo. En cambio, hizo algo peor. Bajó la cabeza, olfateó la mano temblorosa de Tomás y después, con una lentitud que dolió más que cualquier mordida, le dio la espalda y se alejó caminando hacia el cercado. El mensaje fue tan claro como si hubiera hablado. No vales ni siquiera mi odio. Tomás rompió a llorar como un niño. Lucía se quedó mirándolo con una mezcla de lástima y desprecio. Esa noche, Niebla no durmió dentro. Se quedó afuera, bajo la lluvia, vigilando la casa de los voluntarios. Ñuque intentó arrastrarse hasta él, pero estaba demasiado débil. Se quedó en la puerta del galpón gimiendo bajito. A las 4 de la mañana, Niebla decidió, caminó hasta el cercado principal. La malla seguía rota por donde había saltado el día anterior. Se coló sin dificultad. Cruzó el patio, pasó frente a la ventana de Tomás, que dormía vestido sobre la cama, con la luz encendida, y siguió hacia la salida. La puerta de madera estaba cerrada con candado, pero el cerco lateral tenía un hueco debajo de los alambres de púas. Se tiró al suelo y se arrastró, rasgándose el lomo y las orejas con las espinas oxidadas. La sangre le corrió caliente por el pelo, pero no se detuvo. Cuando salió al camino de ripio, la lluvia había parado y la luna llena iluminaba todo como un reflector frío. Niebla olfateó el aire. El olor de Tomás todavía flotaba,
mezclado con el del mar y el del bosque. Pero había otro olor, más tenue, que venía del norte: tabaco negro, cuero viejo, nafta. El olor del padre. Niebla empezó a trotar. Primero despacio, después más rápido. El dolor de las heridas se mezclaba con una energía que no sentía desde cachorro. Las patas le dolían, el pecho le ardía, pero corría. Corría como si el mismísimo diablo lo persiguiera, o como si fuera a alcanzarlo. Cruzó pueblos dormidos, puentes de madera que temblaban bajo su peso, caminos de tierra que olían a vaca y a eucalipto. Los perros de las casas ladraban al verlo pasar, pero ninguno se atrevía a seguirlo. Era un fantasma gris moviéndose bajo la luna, una sombra con ojos amarillos que dejaba huellas sangrientas en el barro. Al amanecer, llegó a la carretera principal. Los primeros camiones pasaban levantando agua de los charcos. Niebla se detuvo en la cuneta, jadeando. Miró hacia el norte. Sabía que Ernesto estaba ahí, en algún lugar de esa línea infinita de asfalto. Lo sentía en el chip que aún llevaba en la nuca, en el olor que el viento traía a veces, en la memoria que nunca se borraba. Un auto frenó de golpe a su lado. Era Lucía. Había salido a buscarlo en cuanto vio el cercado roto. Bajó corriendo, con la cara pálida de terror. Niebla, no. Vuelve. Él la miró. Por primera vez, no había súplica en sus ojos. Solo determinación. Lucía se arrodilló frente a él en medio de la carretera. Los autos pasaban tocando bocina, pero ella no se movió. Si te vas ahora, te mata, dijo con voz temblorosa. O te mueres en el camino. Y yo no puedo perderte también. Niebla se acercó. Apoyó la cabeza ensangrentada en el hombro de ella un segundo. Después retrocedió. Lucía entendió. No vas a volver, ¿verdad? Niebla dio media vuelta y siguió caminando por la orilla de la carretera, hacia el norte. Lucía se quedó allí, de rodillas bajo la lluvia que empezaba otra vez, viendo cómo la figura gris se hacía cada vez más pequeña. Gritó su nombre hasta que la voz se le quebró. Pero él no miró atrás. Cuando Niebla desapareció en la primera curva, Lucía se levantó. Se limpió la cara con la manga y corrió hasta el auto. Arrancó a toda velocidad en la misma dirección, porque si Niebla iba a enfrentar a su demonio, no lo haría solo, y en algún lugar, muy lejos, un celular vibró sobre una mesa de mármol en Santiago. Una notificación simple. Señal del chip 000947B activa. Ubicación actual, Ruta 5 Sur, KM 987. Velocidad, 14 km por hora. Dirección, norte. Ernesto Aldunate sonrió débilmente desde su cama de enfermo y cerró los ojos. Al fin vienes a casa, Rayo, susurró. Lucía lo alcanzó al atardecer, cuando Niebla ya llevaba más de 100 kilómetros en las patas y la sangre de las heridas se había secado en costras negras. Lo vio caminando por la berma, cojeando apenas, con la cabeza baja pero el paso firme, como si cada kilómetro fuera un diente que le arrancaba al destino. Frenó la camioneta de golpe, abrió la puerta y corrió hacia él sin importarle que los camiones le tocaran bocina. Niebla se detuvo. La miró. Estaba tan agotado que los ojos amarillos parecían dos brasas a punto de apagarse. Lucía se arrodilló y lo abrazó sin decir nada. Él tembló entero, no de frío, sino de alivio y de rabia mezclados. Apoyó la cabeza en el hombro de ella y dejó que el llanto que los perros no tienen se le escapara en un gemido largo, roto, que sonó a niño perdido. No vas a hacer esto solo, le dijo ella al oído. Si vas a enfrentarlo, vamos juntos. ¿Entiendes? Niebla lamió la sal de su cuello una sola vez. Fue su sí. Lo subió a la caja de la camioneta y le puso una manta encima. Él se acostó sin protestar, la cabeza entre las patas, mirando el camino que se alejaba por detrás. Lucía manejó toda la noche sin parar, con una mano en el volante y la otra estirada hacia atrás, acariciándole la oreja cada vez que él gemía en sueños. Cruzaron el continente de sur a norte como dos fantasmas. Pasaron por Osorno, Temuco, Chillán, sin detenerse más que para cargar nafta y comprar carne cruda que Lucía le daba a pedazos en la mano. Niebla comía sin ganas, pero comía. Bebía agua de la botella que ella le acercaba al hocico. A veces se levantaba y miraba por la ventanilla, olfateando el viento que entraba. Cada vez que pasaban cerca de un camión gris, gruñía tan bajo que la camioneta parecía vibrar. En algún momento, entre Talca y San Fernando,
Lucía paró en un descanso de camioneros. Bajó, abrió la puerta trasera y se subió a la caja con él. La noche estaba estrellada y fría. Se acostaron juntos bajo la manta, ella de cucharita contra su lomo, sintiendo como el corazón de Niebla latía contra su espalda. Tenemos que hablar de lo que vas a hacer cuando lo veas, susurró. Porque yo no sé si voy a poder detenerte. Niebla giró la cabeza y la miró. Había luna llena y sus ojos brillaban como monedas de oro viejo. No es venganza lo que quiero, dijo Lucía, adivinando. Lo sé. Tú no eres así. Pero tampoco es perdón. Entonces, ¿qué es? Niebla respiró hondo. Después hizo algo que nunca había hecho, apoyó la cabeza en el regazo de ella y cerró los ojos. Fue como si le entregara todo el peso de su vida. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban. ¿Quieres respuestas?, dijo ella. ¿Quieres mirarlo a los ojos y que te diga por qué? ¿Quieres que te vea vivo cuando creía que estabas muerto? Eso es lo que quieres. Niebla movió la cola una sola vez. Fue suficiente, siguieron viaje. Llegaron a la cordillera al amanecer del cuarto día. El aire se volvió cortante, olía a pino y a nieve vieja. Lucía tomó los caminos secundarios que solo los lugareños conocen, esos que suben por entre los cerros hasta lugares donde el mapa ya no sirve. Niebla se puso nervioso. Empezó a olfatear el viento con ansiedad, a gemir bajito. Reconocía los olores, coihue, lenga, el olor áspero de la nieve que nunca se derrite del todo. Cuando llegaron al punto exacto, el kilómetro 42 del camino al portezuelo, Lucía apagó el motor. El silencio fue tan grande que dolió, el lugar estaba igual. La nieve sucia al borde del camino, las huellas antiguas borradas por el viento. Pero había algo nuevo, huellas frescas de neumáticos anchos, profundas, como si alguien hubiera frenado fuerte y después arrancado de nuevo. Y en la cuneta, medio enterrado, un cigarrillo recién apagado. La marca era la misma, Derby negro, filtro dorado. El olor era tan fuerte que Niebla saltó de la camioneta antes de que Lucía pudiera detenerlo, corrió hasta el cigarrillo, lo olfateó, gruñó, lo pisoteó con furia hasta convertirlo en pasta húmeda. Después levantó la cabeza y aulló. Fue un aullido largo, desgarrador, que subió por los cerros y bajó por los valles como una ola de dolor. Lucía se acercó despacio. Se arrodilló junto a él. Estuvo aquí, dijo. Hace poco. Horas, quizás. Niebla olfateó el suelo. Siguió las huellas de los neumáticos hasta donde giraban y volvían hacia el camino principal. Después se quedó quieto, mirando hacia arriba, hacia la montaña donde había una cueva que solo él y Ernesto conocían. Lucía entendió. ¿Quieres ir? Niebla ya estaba caminando. Subieron por un sendero casi invisible, entre árboles retorcidos por el viento. Niebla iba adelante, cojeando pero sin detenerse. Lucía lo seguía con una linterna y una mochila donde llevaba agua y el botiquín. El aire se volvió más frío a cada metro. La nieve crujía bajo las patas de Niebla como huesos viejos. Llegaron cuando el sol empezaba a bajar. La cueva estaba allí, medio tapada por una luz pequeño. Niebla se metió sin dudar. Lucía lo siguió. Adentro olía a humedad, a humo antiguo y a algo más, miedo humano reciente. Niebla olfateó cada rincón hasta dar con una caja metálica oxidada, enterrada debajo de unas piedras. La sacó con los dientes y la depositó a los pies de Lucía. Ella la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos. Decenas de fotos Polaroid descoloridas. Niebla cachorro corriendo detrás de un guanaco. Niebla con la boca llena de sangre después de una cacería. Niebla acostado a los pies de Ernesto en una fogata, con la lengua afuera y los ojos brillantes de felicidad. Y debajo de todo, una carta escrita a mano en papel ya amarillento. Lucía la leyó en voz alta, con la voz quebrada. Rayo. Si algún día soy demasiado débil para cuidarte, o si el cáncer me gana antes de lo que creo, no quiero que sufras conmigo. Eres el mejor perro que jamás tuve. El único que me miró como si yo fuera bueno. Perdóname por lo que voy a hacer. Perdóname por no tener el valor de verte morir despacio como yo. Te dejo donde todo empezó. Donde fuimos felices. Si alguien te encuentra, que sepa que fuiste amado. Ernesto. Niebla escuchaba quieto. Cuando Lucía terminó, se acercó a la carta, la olfateó y después hizo algo que rompió el corazón de Lucía en 1000 pedazos.
la tomó con los dientes, la llevó hasta un rincón de la cueva y la enterró debajo de unas piedras, como quien entierra un hueso que ya no quiere volver a ver. Después se acostó encima y gimió bajito, un gemido que no era de dolor sino de algo mucho más hondo, la comprensión de que el hombre que lo abandonó también había estado roto. Lucía se sentó junto a él y lo abrazó. Lloraron juntos sin ruido, solo el calor de sus cuerpos en la oscuridad. Cuando salieron de la cueva, el sol ya se había puesto. La montaña estaba bañada en luz violeta. Y entonces lo oyeron, el motor, primero lejano, después cada vez más cerca. Faros que subían por el camino serpenteante. Un camión gris, viejo, con el paragolpes abollado y la pintura descascarada. El mismo, Niebla se quedó tieso. El pelo se le erizó desde la nuca hasta la cola. Lucía sintió que el corazón se le detenía. El camión se detuvo a 50 metros. La puerta se abrió lentamente, y alguien bajó. El hombre que bajó del camión ya no era el Ernesto de las fotos. Era una sombra de sí mismo, el pelo plateado convertido en mechones sucios, la piel amarillenta pegada a los huesos, los ojos hundidos en dos pozos oscuros. Vestía un abrigo de piel de guanaco que le quedaba grande y caminaba apoyado en un bastón improvisado con una rama de lenga. Cada paso era un esfuerzo que le hacía jadear. El cáncer se lo había comido vivo y todavía quedaba algo de él para terminar el trabajo. Niebla lo reconoció antes de verlo. El olor llegó primero: tabaco, enfermedad, orina vieja, miedo. Un olor que antes era poder y ahora era podredumbre. Niebla se quedó paralizado en la boca de la cueva, las patas clavadas en la nieve como si la montaña misma lo sostuviera. Ernesto levantó la vista. Los vio. Primero a Lucía, después al perro. Sus labios temblaron. Dio un paso, otro, y el bastón se hundió en la nieve hasta la mitad. Rayo, susurró con una voz que parecía salir de una tumba abierta. Niebla no se movió. El gruñido empezó muy bajo, tan profundo que Lucía lo sintió en sus propios huesos. Era el sonido de la nieve cuando se rompe antes de la luz. Ernesto siguió avanzando. A los 10 metros se detuvo. Dejó caer el bastón y abrió los brazos, torpe, como quien ya no sabe cómo abrazar. Aquí estás. Dios mío, aquí estás vivo. Lucía dio un paso al frente, poniéndose entre ellos sin darse cuenta. ¿Qué hace aquí?, preguntó con voz dura. Ernesto no la miró. Solo tenía ojos para el perro. Supe que venía. El chip me avisó. No podía morir sin verlo una última vez. Niebla avanzó entonces. Un paso. 2. La nieve crujía bajo sus patas como huesos. Los colmillos brillaban bajo la luz de la luna que empezaba a salir. Lucía sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Ernesto cayó de rodillas. La nieve le llegó a las caderas. Las lágrimas le corrían por la cara y se congelaban antes de caer. Perdóname, dijo. Perdóname, Rayo. No sabía cómo decirte adiós. No soportaba verte sufrir conmigo. Te dejé donde fuimos felices, pensé que alguien te encontraría antes de... Niebla llegó hasta él. Su hocico quedó a centímetros de la cara del hombre. Podía oler la muerte en su aliento. Podía ver cómo las manos temblaban. Podía escuchar el corazón latiendo débil, irregular, a punto de apagarse, y no mordió. En lugar de eso, hizo algo que nadie esperaba: apoyó la cabeza en el pecho de Ernesto, justo encima del corazón, y escuchó el latido lento, arrítmico, lleno de arrepentimiento. Escuchó el estertor de los pulmones llenos de agua. Escuchó el silencio que venía detrás. Ernesto rompió a llorar como un niño. Abrazó al perro con los brazos flacos, hundiendo la cara en el pelo sucio y lleno de cicatrices. Mi perro, mi buen perro, nunca dejé de quererte. Niebla no se apartó. Dejó que lo abrazara. Dejó que las lágrimas calientes le mojaran el cuello. Dejó que el hombre que lo había abandonado llorara todo lo que no había llorado en años. Lucía se quedó atrás, con la garganta cerrada. No sabía si gritar o llorar o simplemente desaparecer. Se sentía de más en ese reencuentro que no era reencuentro, que era despedida. De pronto, Ernesto jadeó fuerte. Se llevó una mano al pecho. El cuerpo se le dobló hacia adelante. Cayó de lado en la nieve, con Niebla todavía pegado a él. No. Gritó Lucía, corriendo. Llegó justo cuando Ernesto empezaba a convulsionar. Los ojos se le pusieron en blanco.
La boca se abrió buscando aire que ya no entraba. Lucía intentó reanimarlo, presionó el pecho con las manos, sopló aire en la boca que sabía a muerte, pero era tarde. El corazón se detuvo con un último latido débil, como una puerta que se cierra para siempre. Niebla se quedó encima del cuerpo. Apoyó la cabeza en el pecho inmóvil y esperó. Esperó un latido que no volvió. Esperó una caricia que ya no llegaría. Y entonces hizo lo único que le quedaba, aulló. Fue un aullido que empezó bajo y creció, hasta volverse una ola de sonido que sacudió la montaña entera. Los ecos rebotaron contra los cerros, bajaron por los valles, atravesaron los bosques de lenga y llegaron hasta el mar. Los animales se callaron. Los pájaros dejaron de volar. Hasta el viento pareció detenerse para escuchar. Lucía se sentó en la nieve, abrazó a Niebla por detrás y lloró con él. Lloró por el hombre que había muerto, por el perro que había sobrevivido, por todo lo que nunca se pudo decir con palabras. Cuando el aullido terminó, el silencio fue tan grande que dolía. Niebla se levantó. Olfateó una última vez la cara de Ernesto, que ya empezaba a enfriarse. Después se alejó unos metros y se quedó mirando el cuerpo, quieto, digno, como un guardián que cumple su último turno. Lucía se acercó. Le puso una mano en el lomo. Tenemos que bajar, dijo con voz rota. Hay que avisar, hay que. Niebla negó con la cabeza. Fue un movimiento apenas perceptible, pero claro. No quería que nadie tocara ese cuerpo todavía. Quería que la nieve lo cubriera despacio, como él había sido cubierto. Quería que la montaña se lo quedara. Lucía entendió. Se sentó otra vez, abrazó sus rodillas y esperó. La noche cayó entera. La temperatura bajó tanto que el aliento se congelaba al salir. Lucía se metió dentro de su chaqueta y se pegó a Niebla para darse calor. Él no se movió del sitio. Vigiló el cuerpo toda la noche, con los ojos abiertos, brillando en la oscuridad como dos faros amarillos. Al amanecer, la nieve empezó a caer de nuevo. Suave, silenciosa, como una manta que la montaña ponía encima de sus muertos. Lucía despertó entumecida. Niebla seguía en la misma posición. El cuerpo de Ernesto ya estaba cubierto por una capa fina de blanco. Solo se veía la cara, pálida y tranquila, como si durmiera. Niebla se levantó entonces. Caminó hasta el cuerpo, apoyó el hocico en la frente fría una última vez y después dio media vuelta. Caminó hacia Lucía y se sentó a su lado. Está bien, le dijo ella con lágrimas congeladas en las pestañas. Ya puede descansar. Niebla miró la cueva. Después miró el cuerpo. Después miró el camino por donde habían venido, y empezó a caminar hacia abajo. Lucía lo siguió. Cuando llegaron al lugar donde habían dejado la camioneta, encontraron algo que no esperaban, otro vehículo estacionado detrás. Un jeep negro del Parque Nacional. Dos guardaparques bajaron corriendo al verlos. Lucía. Recibimos una alerta del jeep. Pensamos que. Se quedaron mudos al ver el estado de ella y del perro. Lucía levantó una mano. Está arriba, dijo simplemente. Déjenlo ahí. Es donde quiso morir. Los guardaparques se miraron. No preguntaron más. Subieron a Niebla a la camioneta. Él se acostó en la caja, exhausto, con la cabeza entre las patas. Lucía se sentó a su lado y le acarició el lomo lleno de heridas viejas y nuevas. Mientras bajaban por el camino, Niebla levantó la cabeza una última vez. Miró hacia la montaña que se alejaba, cubierta de nieve fresca, y en sus ojos ya no había rabia, solo una tristeza antigua, limpia, que por fin tenía lugar donde posarse. En la nuca, el chip dio una última señal débil antes de apagarse para siempre. Señal perdida. Sujeto, estacionario. Estado, en paz. El cuerpo de Ernesto Aldunate permaneció 3 días en la montaña antes de que los guardaparques, presionados por la familia, subieran a recuperarlo. Cuando bajaron el cadáver envuelto en una bolsa negra, Niebla estaba esperándolos al pie del camino. No gruñó, no ladró. Solo miró. Los hombres evitaron sus ojos amarillos. Había algo en ellos que pesaba más que cualquier amenaza. Lucía no se separó de él ni un minuto durante el viaje de regreso a Chiloé. Niebla durmió casi todo el trayecto, un sueño profundo y sin pesadillas, como si hubiera gastado hasta la última gota de rabia y ahora solo quedara cansancio viejo. En Santiago, la noticia estalló como incendio en Bosque Seco. Magnate muere en la cordillera junto al perro que había abandonado.
Perro rescatado acompaña hasta el final a su antiguo dueño. El último aullido que conmovió la Patagonia, las fotos eran brutales, Niebla sentado junto al cuerpo cubierto de nieve, los ojos brillando en la oscuridad. Alguien había grabado con el celular el aullido desde un refugio lejano y el video se hizo viral en horas. Millones de reproducciones. Millones de lágrimas. Tomás apareció en el santuario 2 días después del funeral. Venía solo, sin abogados, sin chofer, en un auto alquilado que parecía demasiado pequeño para su dolor. Traía una carpeta bajo el brazo y los ojos tan hinchados que apenas podía enfocar. Lucía lo recibió en la puerta del consultorio. Niebla estaba acostado detrás, sobre una manta, con ñuque pegada a su lomo como siempre. Cuando Tomás entró, Niebla levantó la cabeza y lo miró sin hostilidad, solo con una tristeza inmensa. Traje el testamento, dijo Tomás con voz ronca. Lo abrieron ayer. Abrió la carpeta. Sacó varias hojas notarizadas y las puso sobre la mesa. Todo, dijo. La estancia completa donde pasó. Las cuentas de la Fundación Cinegética. El departamento en Las Condes. Los caballos. Todo. Lo dejó al santuario. Y a ti, Niebla, te nombró beneficiario simbólico de la estancia principal, 100.000 hectáreas desde el portezuelo hasta el límite con Argentina. Con una sola condición, Lucía levantó la vista, que nunca más se case ahí. Que sea refugio. Que tú, miró a Niebla, vivas libre el resto de tus días, sin bozal, sin cadena, sin que nadie pueda tocarte jamás. Niebla escuchaba quieto. Ñuque dormía con la cabeza apoyada en su pata. Tomás tragó saliva. Hay un problema. Mis tíos y mis primos no aceptan. Dicen que el viejo estaba loco por el cáncer y las drogas. Han pedido la interdicción del testamento. Quieren sacrificar a Niebla por peligrosidad demostrada. Alegan que atacó a voluntarios, que escapó, que es un riesgo público. Ya hay fecha de audiencia, en 12 días. Lucía sintió que la sangre se le helaba. No van a tocarlo, no va a ser fácil, respondió Tomás. Tienen plata, abogados, juez 24 horas al día, contactos en el tribunal. Yo estoy de su lado, pero soy minoría. Necesitamos algo que ningún juez pueda ignorar. Se quedaron en silencio. Afuera, la lluvia golpeaba los tejados de zinc como miles de dedos impacientes. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se sentó en el suelo junto a Niebla y le habló hasta el amanecer. ¿Sabes lo que tenemos que hacer?, le susurró. Tenemos que mostrarles quién eres realmente. No el perro rabioso que ellos quieren ver. El guardián. El que perdonó cuando pudo haber matado. El que acompañó a un hombre hasta su última respiración. Niebla la miró. Después se levantó despacio, caminó hasta la puerta y miró hacia afuera, hacia la oscuridad donde el mar rugía. 12 días, los prepararon como quien prepara una guerra. Periodistas de todo Chile llegaron al santuario. Televisión, radio, redes sociales. Lucía dio entrevistas hasta que la voz se le quebró. Contó toda la historia, desde la noche del rescate hasta el último aullido en la montaña. Mostró las fotos de la cueva. Leyó la carta de Ernesto en vivo, con la voz temblando. El país lloró con ella. Tomás aportó documentos, historias clínicas que demostraban que Ernesto estaba lúcido hasta el final, videos antiguos de Niebla trabajando como perro de rescate antes de las cacerías, testimonios de guardaparques que habían visto al perro velar el cuerpo sin tocarlo, pero el golpe definitivo lo dio Niebla mismo. El día de la audiencia, Lucía lo llevó al tribunal de Puerto Varas sin bozal. Los periodistas se agolparon afuera. Los abogados de la familia Aldunate sonrieron con suficiencia. Ya verán cuando el animal se vuelva loco dentro de la sala. Entraron, la sala estaba llena, jueces, abogados, periodistas autorizados, Tomás pálido en la primera fila. Niebla caminó por el pasillo central con la cabeza alta, cojeando apenas por las heridas viejas. Todos contuvieron el aliento. Esperaban gruñidos, miedo, violencia. Niebla no miró a nadie, caminó directo hasta el estrado del juez, un hombre mayor de mirada cansada. Se detuvo frente a él. Después, con una lentitud ceremonial, bajó la cabeza y dejó caer algo a los pies del magistrado. Era la carta, la misma carta que había enterrado en la cueva y que Lucía había recuperado después. Arrugada, manchada de tierra y de sangre seca de sus propias encías, el juez la levantó con manos temblorosas. La leyó en voz alta.
Cada palabra cayó en la sala como una piedra en agua quieta. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Niebla se sentó. Apoyó la cabeza en la rodilla del juez, solo un segundo, y después volvió caminando hasta Lucía. Se acostó a sus pies, tranquilo, como quien ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. El juez carraspeó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Este tribunal, dijo con voz firme, reconoce la capacidad de afecto y memoria de los animales no humanos. Reconoce que este perro, lejos de ser peligroso, ha demostrado una lealtad que muchos humanos envidiarían. Se acepta la última voluntad de don Ernesto Aldunate en su totalidad. Se declara a Niebla patrimonio vivo de la nación y se prohíbe cualquier acción en su contra bajo pena de ley. Los abogados de la familia se quedaron mudos. Tomás soltó el aire que había estado conteniendo y lloró sin vergüenza. Los periodistas estallaron en frases y aplausos. Niebla ni se inmutó. Cuando salieron al exterior, el sol brillaba por primera vez en semanas. Una multitud los esperaba afuera del tribunal con pancartas. Gracias, Niebla, justicia para los que no tienen voz. Alguien había traído una manta tejida con lana de oveja y se la puso encima como capa. Niebla la aceptó sin protestar. Lucía se arrodilló frente a él en medio de la plaza. Lo logramos, susurró. Eres libre. De verdad libre. Niebla la miró. Después miró al cielo, donde unas nubes se abrían dejando paso a un rayo de sol que caía justo sobre ellos, y por primera vez en toda su vida, movió la cola, no una vez. Varias. Lento, cansado, pero real. En algún lugar lejano, en la cordillera, la nieve seguía cayendo sobre la tumba sin nombre de un hombre que había muerto en paz porque su perro había vuelto a buscarlo, y en Chiloé, Ñuque levantó la cabeza ciega y movió la cola también, como si supiera. Los años llegaron como olas lentas que no rompen, solo empujan. La estancia de los Aldunates se transformó en el Parque Nacional Rayo Niebla, 100.000 hectáreas de silencio donde antes resonaban los disparos. Los carteles de «Prohibido cazar» estaban firmados con la huella de una pata delantera impresa en tinta roja. Nadie se atrevía a borrarlos. Niebla se convirtió en guardián sin horario ni sueldo. Recorría los mismos caminos que antes había recorrido con Ernesto, pero ahora lo hacía solo o con Lucía a su lado. Los pumas lo saludaban desde lejos con gruñidos suaves, los cóndores planeaban más bajo cuando él pasaba, como si le rindieran respeto. Los turistas que entraban en camionetas oficiales lo veían de lejos y bajaban la voz, porque sabían que estaban en su territorio. Tenía su propia cabaña al pie del cerro donde había estado la cueva. La construyeron los guardaparques con madera nativa y un techo de zinc que repiqueteaba cuando llovía. Dentro había una estufa de leña, una cama grande llena de mantas y, en la pared, la carta original de Ernesto enmarcada bajo vidrio. Niebla dormía mirando esa carta. A veces, en las noches muy frías, apoyaba la nariz en el vidrio y dejaba escapar un suspiro que empañaba la superficie. Ñuque murió 2 inviernos después de la sentencia. Se fue una madrugada de julio, acostada contra el costado de Niebla como siempre. Él sintió cuando su respiración se detuvo. No aulló. Solo se quedó allí, calentándola con su cuerpo hasta que Lucía llegó y lloraron juntos. La enterraron bajo el ciprés más grande del santuario, el mismo donde se habían acostado tantas veces. Niebla llevó en la boca la manta favorita de Ñuque y la dejó sobre la tierra fresca. Después se quedó sentado frente a la tumba 3 días sin comer ni beber. Al 4.º día se levantó, olfateó el viento y siguió caminando. Había aprendido que el dolor también se lleva adentro y se camina con él. Lucía se mudó definitivamente a la estancia. Construyó una casita a 100 metros de la cabaña de Niebla. Cada mañana salía con su termo de mate y se sentaba en el tronco que él había elegido como mirador. Niebla llegaba puntual, cojeando más por el reuma que por las heridas viejas, y apoyaba la cabeza en su rodilla. Hablaban sin palabras, ella le contaba los partes meteorológicos, los nacimientos de huemules, los turistas que se habían emocionado hasta las lágrimas al verlo. Él le contaba con los ojos y con pequeños movimientos de oreja que todavía estaba aquí, que todavía la elegía todos los días. Tomás venía una vez al mes. Traía carne fresca, remedios para las articulaciones de Niebla y noticias del mundo exterior que ya no les importaba tanto. Se sentaba en el suelo, sin atreverse a tocar al perro si él no lo permitía. Niebla lo toleraba. A veces, cuando Tomás lloraba en silencio recordando a su padre, Niebla se acercaba y apoyaba la cabeza en su pierna un segundo. Era el perdón más grande que podía dar.
y Tomás lo sabía, el pelo de Niebla se volvió completamente gris. Los ojos amarillos se opacaron un poco, pero seguían brillando cuando miraba la nieve recién caída. Ya no corría detrás de las liebres, las miraba pasar y movía apenas la cola, como quien recuerda cuando podía. Los cachorros de los guardaparques los seguían como sombra, y él los dejaba, los guiaba por los senderos, les enseñaba dónde estaban los mejores aromas, dónde dormir cuando el viento venía del sur. Era el abuelo que nunca hablaba, pero que todos escuchaban. Una mañana de agosto, Lucía lo encontró raro. Niebla no salió a recibirla al mirador. Lo buscó por la cabaña, por el ciprés de Ñuque, por la orilla del lago. Lo halló al fin en el lugar exacto donde lo habían rescatado años atrás, la misma curva del camino, la misma nieve, el mismo viento cortante. Estaba acostado de lado, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, mirando el horizonte como si esperara algo. Lucía corrió hasta él. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. No, por favor, susurró. Todavía no. Niebla la miró. Había paz en sus ojos, una paz antigua que Lucía reconoció de inmediato. Movió la cola una vez, débil, pero clara. Después se levantó con esfuerzo y empezó a caminar hacia el punto donde la nieve era más profunda. Lucía lo siguió sin preguntar. Llegaron al sitio exacto donde él había estado enterrado vivo. La nieve estaba intacta, virgen. Niebla se acercó, olfateó, dio una vuelta lenta y se acostó en el mismo hueco que había ocupado aquella noche fatal. Se acurrucó como cachorro, la nariz debajo de la cola, y miró a Lucía. Ella entendió, se arrodilló a su lado. La nieve le caló los jeans hasta los huesos, pero no le importó. Se acostó detrás de él, lo abrazó por la espalda y apoyó la cara en su cuello gris. Está bien, le dijo con la voz quebrada. Puedes irte. Yo te sigo cuidando desde aquí. Te lo prometo. Niebla suspiró largo, profundo. El cuerpo se relajó contra el de ella. Su respiración se hizo más lenta, más suave. Lucía sintió cuando el último latido pasó por debajo de su mano, como una ola que se aleja. Niebla cerró los ojos. No hubo aullido esta vez. Solo silencio y nieve cayendo despacio, cubriéndolos a los dos como una manta compartida. Lucía se quedó allí hasta que oscureció. Cuando los guardaparques la encontraron, estaba casi congelada, pero no se movía. Tuvo que ser arrancada de él a la fuerza. Lloró sin ruido, con la cara hundida en el pelo gris que ya no olía a nada más que a montaña y a despedida. Lo enterraron al lado de Ñuque, bajo el mismo ciprés. La lápida era simple, una piedra de río con una sola palabra grabada: Niebla. Debajo, más pequeño, el que volvió. Los primeros años, los turistas preguntaban dónde estaba el famoso perro gris. Los guardaparques señalaban el ciprés y contaban la historia completa. Después, con el tiempo, la pregunta dejó de hacerse. Niebla se convirtió en leyenda, y las leyendas no necesitan estar vivas para seguir cuidando. Pero las noches de tormenta, cuando el viento sopla del sur y la nieve cubre todo otra vez, los que duermen en la estancia despiertan sobresaltados, porque se oye un aullido. No es un aullido de dolor ni de rabia. Es largo, tranquilo, profundo. Es el sonido de alguien que vigila desde algún lugar donde el frío ya no alcanza. Los mapuches que trabajan en el parque sonríen cuando lo escuchan. Es el Cutralcura, dicen. El espíritu del perro que cuida la montaña para que nadie más sea abandonado jamás. Y en la cabaña donde Niebla vivió sus últimos años, la carta sigue colgada en la pared. A veces, muy de vez en cuando la luna está llena y la nieve brilla como plata, la puerta se abre sola, entra un viento helado que huele a tabaco negro y a cuero viejo, y si alguien estuviera allí para verlo, juraría que dos sombras se sientan frente a la estufa apagada, una grande y encorvada, otra gris y con oreja rota. Se miran sin hablar. Uno mueve la cola apenas, el otro sonríe con lágrimas que ya no duelen. Después el viento se va, la puerta se cierra, y todo vuelve a quedar en silencio. Solo la nieve sigue cayendo, cubriendo las huellas que ya nadie necesita seguir. 10 años después de que la nieve cubriera por última vez el cuerpo de Niebla, el Parque Nacional Rayo Niebla ya no era solo un parque. Era un lugar donde la gente llegaba a callarse. Los turistas entraban en silencio, como quien entra a una iglesia antigua. Los guías ya no necesitaban contar la historia completa, bastaba con señalar el ciprés doble donde descansaban Ñuque y Niebla, y con susurrar: ahí está el que volvió. Los niños dejaban flores silvestres.
Los adultos dejaban cartas. Algunas pedían perdón por perros que ellos mismos habían abandonado años atrás. Otras simplemente daban gracias. Lucía seguía viviendo en la misma casita de madera. Tenía el pelo casi tan gris como había sido el lomo de Niebla en sus últimos días y caminaba con bastón en los inviernos crudos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, profundos, capaces de mirar dentro de un alma y ver lo que ni el dueño se atreve a reconocer. Cada atardecer subía al mirador del portezuelo, el lugar exacto donde todo había empezado. Llevaba el mismo termo oxidado de mate y la misma manta tejida que alguien le había puesto a Niebla el día del juicio. Se sentaba en el tronco que él había elegido como trono y miraba la cordillera hasta que la luz se volvía violeta y fría. Ya no lloraba. El dolor se había transformado en algo más quieto, más parecido a la gratitud. Una tarde de noviembre, cuando la primera nevada temprana empezaba a cuajarte en los coibes, Lucía sintió que alguien se sentaba a su lado. No oyó pasos. No oyó respiración. Solo sintió el peso conocido, el calor que ya no venía del sol. Giró la cabeza despacio. Niebla estaba allí, no era un fantasma ni un sueño. Era él, más joven que al final, con el pelo gris oscuro brillante, la oreja rota tiesa al viento y los ojos amarillos encendidos como dos faroles. La miraba con esa expresión que ella había aprendido a leer mejor que cualquier idioma. Vine a buscarte. Lucía sonrió sin sorpresa. Extendió la mano y la pasó por el aire donde debería haber estado su lomo. Sintió el pelo, el músculo, la vida. Era real y no lo era. Era las dos cosas al mismo tiempo. Te tardaste, susurró. Niebla movió la cola una vez, fuerte, como cuando era joven y veía llegar la camioneta de Ernesto después de una cacería. Después se levantó y empezó a caminar hacia el lugar del rescate original, el mismo hueco en la nieve donde ella lo había encontrado medio muerto. Lucía lo siguió sin dudar. El bastón se quedó olvidado contra el tronco, la nieve caía espesa, pero sus pies no se hundían. Niebla iba delante, mirando atrás cada tantos pasos para asegurarse de que ella venía. Cuando llegaron al sitio exacto, él se acostó en el hueco, igual que aquella última vez, y la miró. Lucía se arrodilló. Esta vez no había frío. El aire era tibio, olía a primavera aunque todo estuviera blanco. Se acostó detrás de él, lo abrazó por la espalda como siempre había hecho y apoyó la cara en su cuello. Estoy lista, dijo simplemente. Niebla suspiró. Fue un suspiro largo, feliz, de cachorro que por fin encuentra la casa después de años perdido. Su cuerpo se volvió más sólido bajo el brazo de Lucía, más cálido, más vivo que nunca. En la distancia, muy lejos, los guardaparques del refugio principal vieron algo extraño, una mujer y un perro grande gris caminando por la ladera alta, contra el viento, sin dejar huellas. El perro iba delante, la mujer detrás, y los dos parecían reírse de algo que solo ellos entendían. Uno de los guardaparques tomó los binoculares. Cuando enfocó, ya no había nadie. Solo nieve cayendo y el eco lejano de un aullido que no era triste. Esa noche, cuando fueron a buscar a Lucía a su casa, la encontraron acostada en la cama, tranquila, con una sonrisa pequeña en los labios y las manos cruzadas sobre el pecho. En la pared, la carta de Ernesto ya no estaba. En su lugar había una huella fresca de pata delantera impresa en la madera, como si alguien hubiera apoyado ahí la pata mojada de nieve y después se hubiera ido. La enterraron junto a Niebla y Ñuque, bajo el ciprés que ya era 3 veces más grande. La lápida quedó simple, una piedra al lado de la otra. Niebla. El que volvió Lucía. La que nunca lo dejó ir desde entonces. Las noches de tormenta fuerte en la cordillera cambiaron. Ya no se oye un solo aullido, se oyen dos, uno profundo, viejo, lleno de montaña y de memoria. El otro más claro, más suave, con un dejo de risa mapuche. Se contestan entre los cerros, se buscan, se encuentran. A veces suenan tan cerca que los guardaparques salen con linternas y recorren los senderos sin hallar nada. Solo nieve fresca y 2 juegos de huellas que caminan juntas, una de mujer, otra de perro grande, y que siempre terminan desapareciendo en el mismo lugar donde todo empezó. Los niños del parque crecieron escuchando la historia y ahora la cuentan a sus propios hijos, que en las noches de luna llena, si tienes el corazón limpio y caminas hasta el portezuelo, puedes verlos. Un perro gris con una oreja rota y una mujer de pelo plateado, sentados en el tronco mirador, mirando la cordillera como quien mira su casa después de un viaje muy largo. Ella le rasca detrás de las orejas. Él mueve la cola sin parar, y cuando la nieve empieza a caer, se levantan,
se dan la vuelta y caminan hacia el horizonte blanco, sin prisa, sin dolor, sin que nada ni nadie pueda separarlos otra vez, porque algunos amores no terminan con la muerte, solo cambian de forma, y en la montaña, bajo la nieve eterna, Niebla y Lucía siguen cuidando el mundo, para que ningún otro ser vuelva a ser abandonado jamás.